Me había atormentado durante media vida. Y estaba cansado. Antes de morir, se negó a verme ni una sola vez. Dejando que sus últimas palabras se transmitan a nuestros hijos. En la otra vida, preferiría ser tu hermano toda la vida que ser tu esposo resentido durante media vida. Cada uno perdiendo a su ser querido. Efectivamente. En cuanto renació, corrió a rescatar a su pequeño amor de la infancia de la prisión. La llenó de cariño. Luego dejó escapar un suspiro bajo. Obligó a su madre a aceptarme como su hermana. Sonreí. Tomé el colgante de jade y me incliné obedientemente. Que tengas una vida larga y próspera, hermano. Se quedó paralizado por un momento. Su mano temblaba al bajarla. Poco después, cada uno de nosotros estaba comprometido con otra persona. Se quedó en la capital mientras yo me mudaba a Linan. Pero el día que zarpó el barco, se deshizo de su traje de boda. Se despreocupó de su vida y se lanzó al río, aferrándose desesperadamente al costado del barco. ¿Me ruegas que me quede? Después de hablarlo en casa. Es mejor que Ruby sea mi padrino. La madre de Baylon vino a devolver los versos de adivinación. Le entregó un colgante de jade con expresión incómoda. Era una excusa obvia para quien no entendía. Mi madre no dijo nada. Giró la cara y entró en la habitación interior. Habíamos sido muy cercanas de niñas. Pero nunca se había puesto tan incómodo. Me acerqué. Quitando el colgante de jade de la avergonzada madre de Baylon. Tener dos madres que me aman es la bendición de Ruby. La madre de Baylon era irrelevante. Suspirando mientras me acariciaba la cara. Todo es por culpa de esa familia. Lo sabía. Recientemente la capital bullía con noticias sobre Baylon, arrodillado en el salón imperial. Jugando su futuro profesional con una súplica al emperador para que perdonara a una prisionera que estaba a punto de ser exiliada por su familia. Como noble demasiado rebajado a actos tan vergonzosos. El emperador, furioso, lo golpeó 2 veces. Pero Baylon apretó los dientes. Se negó a retirar su petición. Cuando regresó, su padre también lo golpeaba. Le rompía el látigo. Lo encerraba. Y lo dejó morir de hambre durante 3 días. Todo fue en vano. No escatimó esfuerzos para rescatar a la mujer. La mantenían en el patio exterior. Si se quejaba de dolor de corazón, él se ponía tan nervioso que casi se caía del caballo e incluso irrumpía en el palacio de la reina para buscar un médico. He hecho todo lo que he podido. Dijo la madre de Baylon cabizbajo. Mi hijo nunca me ha pedido nada hasta ahora. Dijo que lo dejaría todo. Solo para garantizar la seguridad de la hija de la familia Holly. Lo sabía. En la vida anterior. Dijo lo mismo en su lecho de muerte. En mi vida pasada, estuve casada con Baylon durante 16 años. Sin concubinas ni problemas. Y tuvimos 2 hijos. Todos los familiares suspiraban diciendo que éramos la pareja perfecta. Profundamente enamorados. Pero cuando enfermó gravemente en su lecho de muerte, se negó a verme ni una sola vez. Les dijo a nuestros hijos, he pagado todo lo que le debo a tu madre en esta vida. Hay una persona a quien le debo toda mi vida. Si hay una exesposa, preferiría ser hermanos distanciados conmigo que repetir el arrepentimiento de la hija de la familia Holly. ¿Quién? Al enterarme de su matrimonio, caí en una depresión y fallecí en el exilio. Sentí que sus palabras tenían sentido. Después de despedir a la madre de Baylon, mi madre me llamó para que volviera a entrar. La habitación estaba hecha un caos. Jarrones. Destrozados. Mi madre. Sigue furiosa. Me fulminó con la mirada. Te ignoró con indiferencia. Y corres a llamar a su madre. Te crió como un tonto de corazón blando. Evité la porcelana rota en el suelo. Sonriendo mientras me apoyaba en ella. Ella ignora a los demás. Y nosotros aceptamos educadamente. Es lo mismo. Mi madre resopló. Con esa clase de palabras suaves. ¿Cómo pudiste dejar que te arrebataran a tu prometida? Asentiste obedientemente y te convertiste en la hermana de alguien.
Un buen matrimonio así será difícil de encontrar, incluso con una linterna. Cuanto más lo pensaba, cuanto más se arrepentía. Se culpaba por ser tan orgullosa y no luchar más por mí. Hacía tanto tiempo que no oía las quejas de mi madre. Hasta que me convertí en madre. Con mis 2 hijos a mi alrededor. Temiendo que la más mínima tormenta los alcanzara. Solo entonces comprendí que la magia constante de mi madre se debía al amor. Mi familia Rubí ya había decaído en la generación de mi padre. Mi padre murió hace 2 años a causa de una epidemia mientras cumplía su deber. Nos guiaba como huérfanos. Mi madre se las había ingeniado para mantenernos firmes en la capital. Pero madre. La rodeé con mis brazos, aferrándome a su cálido y fragante hombro. Me acerqué a ella. Bajé la mirada mientras susurraba, lo que es para mí, es mío. Lo que no es para mí. No puedo soportarlo. Afuera. Retumbó un trueno. Y la lluvia parecía caer pronto. Adentro. El rico aroma de las flores de ciruelo llenaba el aire. Y las cortinas de gasa ondearon. Mi madre suspiró. Aunque digas eso. Todavía tienes que casarte. No puedes quedarte conmigo para siempre. ¿Qué será de este matrimonio? Hice una pausa. Mis pestañas revolotearon. Luego hablé con cuidado. El mundo no solo tiene la ballena en los hijos de la familia. El otro día, mi familia materna estaba en el campo y alguien vino a proponerle una carta de presentación. Mencionando esto. La ira contenida de mi madre estalló. Apartó mis manos. Maldiciendo. Ese es alguien a quien tu primo rechazó. ¿Y tu tío? El sinvergüenza. Está usando palabras floridas para lanzarlo contra ti. Mi madre me miró con cautela. Mantén los ojos abiertos. No dejes que tu temperamento decida a quién eliges. Oí hablar de ese hombre, era un tonto desde los 7 años por una enfermedad. Y solo a los 17 recibió tratamiento. Ahora se ha convertido en un desperdicio de persona. Y cualquier chica decente de Lynn le hace ascos. Mi madre me tomó la cara entre las manos. Lo digo con orgullo. Y mucho menos con una buena chica como tú. Aunque se casara 3 veces. No te merecería. Sentí una oleada de emoción por la protección de mi madre. Me hormigueaba la nariz. Y hundí mi rostro en su suave abrazo. Pero, madre. ¿Cómo te lo digo? El sinvergüenza que despreciaste. Me salvó la vida. En mi vida anterior. Durante la guerra. Cuando la ciudad fue asediada. Bailón nos abandonó a mí y a nuestra hija para escapar con su hijo. Cuando me cortaron la mano y mi hija estuvo al borde de la muerte. Se dio la vuelta. Me cargó en su espalda. Sosteniendo a nuestra hija. Cubiertos de sangre. Corriendo por callejones oscuros. Agachados para poder trepar por los muros rotos. Encontramos una salida. Pero él se quedó atrás. Atravesado por flechas. Para no volver a levantarme. Estaba decidida a casarme con ese sinvergüenza de Linnan. Y Chu. Justo cuando estaba decidido a salvar a la hija de la familia Holly en mi vida pasada, ya lo había decidido. Al principio en la capital, la gente dijo que Bailón estaba enfermo. Pero ahora me incluyeron en el chisme. Parecía que Bailón. También. Tenía la sensación de que solo los funcionarios podían iniciar incendios. No la gente común. Se tomó el tiempo de buscarme. Empezó preguntando, Rubí, ¿te has vuelto loca? Comprendió que yo también había renacido. Pero no lo comprendía del todo. ¿Qué tiene de especial Anchu? Aunque te haya salvado la vida, ¿acaso eso significa que deberías sacrificar toda tu vida por él? Por la voluntad de Riverbank. Los hilos del tiempo se enredaban de 1000 maneras. La luz parpadeaba a través de la lluvia. Sostuve el paraguas. Mirando a Bailón. Su apariencia juvenil era impactante. Con cejas afiladas y ojos brillantes. Piel fresca como el papel de arroz con flores de peral. Siempre pintada con verdes montañas y ríos que fluyen.
magnífica y resplandeciente. Su familia, con su prestigio y honor, lo hizo apreciarse a sí mismo. Su hijo. Y sobre todo, su linaje paterno compartido. Por eso, cuando ocurrió el desastre, su primera reacción fue proteger a su hijo. En sus ojos, no importaba lo buena que fuera su esposa. Venía de otra familia. No importaba cuánto amara a su hija. Con el tiempo se casaría con alguien de otra familia. Solo con su hijo menor. Aunque no nació de Balut. Era verdaderamente uno con él. Abrió las alas de su protección. Pero solo se llevó a un polluelo. Más tarde su hija se distanció de él. Y así fue hasta su muerte. Nunca volvió a llamarlo padre. Su hijo menor dijo que falleció con remordimientos. ¿Remordimientos? ¿En serio? El viento frío azotó la lluvia. Me empapó la cara. Ruby. Estaba disgustado con mi distracción. Frunció el ceño. Levantó la mano como si quisiera jalarme. Como solía hacer cuando nos casamos. Esquivé una gota de lluvia. Simplemente evitando su contacto. El asunto del matrimonio lo deciden los padres. Lo organiza el casamentero. Sonreí. Recordándole que no tienes por qué preocuparte. Tú. Hermano. Tic-tac. Gotas de lluvia cayeron sobre las yemas congeladas de los dedos de Bailón. Hermano. Ya éramos oficialmente hermanos. Aún llevaba en la cintura el colgante de jade que me había regalado su madre. Pero él parecía incómodo con la situación. Lo evitó deliberadamente. Bajó los dedos con rigidez y los escondió en sus anchas mangas. Siguió enfatizando. Ruby. Estuvimos casados. De verdad quiero lo mejor para ti. Habló con seriedad. Como si temiera que cometiera un error o pasara apuros. Créeme. No te haré daño. Ese hombre no ha logrado nada y no puede casarse contigo. Te salvó a ti y a Nian Nian. Y te devolveré el favor. Deja que me encargue del éxito de Lida. De su futuro. Te lo concedo. ¿De acuerdo? No. Negué con la cabeza con calma. ¿Por qué no podía entender? Entre él y yo. No había Nian Nian. Ni niños. Ya no éramos un matrimonio. No era cuestión de si él quería ser amable. Simplemente ya no tenía nada que ver con él. Bailón respiró hondo. Como si la lluvia se hubiera espesado y acumulado en su frente y ojos. Piensa con cuidado. Ni siquiera tú. Tu madre lo aprobaría. ¿Puede alguien así ser realmente buena persona? Si no quieres casarte con él ahora. Ajustó su tono, obligándolo a sonar más neutral. Cuando tenga tiempo. Encontraré una pareja mejor para ti entre las familias nobles. Arqueé una ceja lentamente. Sorprendida por lo lejos que se había retirado. Parecía que después de vivir toda una vida, su temperamento se había apaciguado. Pero quizá realmente estaba ocupado hace un momento. La criada había corrido a buscarlo a toda prisa. El sirviente. Empapado y con prisa. Reportado. Señor. No estaba aquí. Holly preparó la medicina. Y el doctor imperial se ha vuelto un poco loco. Su cabello se está volviendo gris. Bailón, mientras tanto, dice que ya no quiere trabajar. Probablemente avergonzado por el ruidoso anuncio del sirviente sobre sus asuntos domésticos. Lo fulminé con la mirada. Se giró. Como si dudara en cómo despedirse. En el pasado. Cada vez que querías irte, yo reprimía mis sentimientos y decía, puedes irte. Pero esta vez simplemente sonreí. Igual que cualquier persona sin relación. Sin mirarlo mientras se iba. Me di la vuelta y me fui primero. En Linnan. Mi tío también se quedó bastante impactado. Llegaron 3 cartas seguidas. 3 preguntas consecutivas. Ruby. ¿De verdad estás dispuesta a casarte? No te enojaste. Esto es demasiado vergonzoso.
El tío Wig también contribuyó con Ari. ¿De acuerdo? A mamá le palpitaban las sienes mientras se esforzaba por calmarse. Al abrir la última carta, vio una lista de los productos lácteos de la familia Ansu. Lo examinó rápidamente. Y de repente las venas de su frente se relajaron milagrosamente. ¡Cielos! Mi madre lo miró con la mirada perdida. Yo lo miré con curiosidad y también me quedé paralizado. Una lista de riquezas, innumerables joyas, tesoros y obras de arte. Y hasta tierras y dinero. Era deslumbrante. Era como el diario de una princesa. Mamá murmuró. Estaba tan concentrada en preguntarle sobre su carácter que olvidé preguntarle sobre la fortuna de su familia. ¿Es tan rica la familia Ansu? Tu tío. Ese tacaño. ¿De verdad está dispuesto a darle todo esto a su sobrina? Solo después de leer todas las cartas supimos la razón. El tío lo había explicado. Con letra diminuta e indignada. Quieren a Ruby. Y no permitiré que mis 2 hijas concubinas se casen como esposas menores. HMPH. El corazón de mi madre se conmovió. Lo pensó detenidamente. La familia de Ansu tiene un hijo legítimo. No tienen madre. Pero son ricos. El hombre es un tonto pero es fácil de manejar. Las demás esposas son honestas. Fáciles de tratar. Lenin es mi hogar materno. Así que no hay miedo de ser intimidado. Mamá aplaudió. Un cambio drástico de actitud. Y sonrió. Un buen yerno. Me reí con él. Mis ojos se curvaron. Me concentré en la línea que quieren de Ruby. Sumido en mis pensamientos. Pronto di un largo suspiro. Mi matrimonio estaba decidido. Pekín y Lenin estaban muy lejos. Para facilitar el proceso matrimonial y evitar un viaje difícil, mi abuelo nos escribió temprano. Nos pidió a mi madre y a mí que fuéramos a Lenin a prepararnos para la boda. Bailon. Al ver que estaba decidido, se dio la vuelta con frialdad. Ya no les importaba. Irónicamente, no habían previsto mi lado publicitario. Ese mismo día, mi familia anunció la fecha de la boda. Él también lo hizo. Nuestras bodas estaban muy cerca. Casi el mismo día. Mi familia regresó a Lenin. Donde había mucho que preparar. Y al otro lado de la calle, la familia de Bailon también estaba ocupada con su propia boda. Mi familia no tuvo tiempo de asistir al banquete de bodas de Bailon. Pero antes de irnos, les enviamos nuestras felicitaciones. Cuando nuestro carruaje pasó por la puerta de la familia Bailon, se oían los sonidos de alegría desde el interior. Sonaba música. Festivo y animado. Pasé por allí. Tal como había pasado mi vida pasada. Ni feliz ni triste. Entrando en una nueva vida mientras el amanecer atravesaba la niebla. El barco estaba a punto de zarpar. Estaba nervioso por dentro. Después de todo, la única impresión que tenía de Ansu era la del vicegeneral. ¿A quién le gustaba beber y jugar con hielo bajo el mando del gran general cuando estaba atrapado en Longchen? Para entonces su familia probablemente ya había caído en desgracia. Y siempre parecía perezoso y medio dormido mientras patrullaba la ciudad. Recordé que una vez le pidió a mi abuelo que me arreglara un matrimonio. Y me sentí bastante desdeñoso. Incluso un poco despectivo. Pero nunca volvió a mencionarlo. Ni siquiera cuando bebió hasta perder el conocimiento y cayó en un barril de vino. Nunca me mencionó. Simplemente se detenía cada vez que pasabas. Veía a los niños de mi casa corriendo a recoger albaricoques del árbol. Me costó alcanzarlos. Así que amablemente se detuvo. Sonrió levemente. Y con cuidado vertí un puñado de albaricoques maduros en la palma de la mano del niño. La siguiente vez que lo vi, había vuelto. Ofreciendo su vida a cambio de la mía. ¿Cómo sería Bailong a esta edad? ¿Acabando de alcanzar la mayoría de edad? ¿Sus ojos estarían tan cansados como en su vida pasada? ¿Contaminados por el alcohol? ¿Llegaríamos a comprender nuestra verdadera naturaleza? ¿Y a amarnos para siempre? La campana del barco tintineó. Y las velas ondearon.
Exhalé en silencio, sosteniendo la mano de mi madre mientras caminábamos hacia la plataforma para abordar el barco. Desde lejos, el sonido del galope resonó. Alguien me llamaba. El viento era demasiado fuerte. El vibrante vestido de novia del hombre se desvaneció. Una mancha roja brillante se esparció. Bailong se cayó del caballo. Se puso de pie tambaleándose. Y corrió hacia mí. Dijo: «Espera. Espera. Ruby». Pero las cuerdas del barco se aflojaron. Igual que en la vida pasada, cuando me soltó la mano durante nuestra huida. Incapaz de detenerlo. Chapoteó. Saltó al agua. Y entre los gritos de asombro de la multitud, se aferró desesperadamente al borde del barco con una mano. Con la otra, me agarró de la manga. Me atrajo hacia él. El agua me salpicaba y se deslizaba por las mejillas como lágrimas. Su cabello negro y despeinado se le pegaba a la cara mientras me miraba, suplicante. «Quédate. Me casaré contigo». Igual que en la vida pasada. Dijo cómo era mi relación con Bailong en nuestra vida pasada. Poco después de casarme con él, falleció la hija de la familia Holly. En aquel entonces mi relación con él no era nada buena. Cortó todas las ciruelas blancas del jardín y plantó acebos. Todo el patio se llenó de su rojo resplandor. Un recuerdo de la hija de la familia Holly. La hija de la familia Holly. Acebo. El acebo florece todo el año. Nunca se marchita. Cuando llegó el verano, el rojo intenso era como llamas ardientes. Tan abrumador que me inquietó. No me gustaba vivir en ese patio. A menudo inventaba excusas para ir al patio lateral, cerca del salón budista, a rezar por mi madre enferma. Nuestra relación empezó a cambiar. Cada vez más cerca. Tras el fallecimiento de mi madre. Tras devolver el ataúd de mi madre. Tropecé y caí en los escalones de piedra del templo de la montaña. Lloré. Él dudó. Entonces me extendió la mano. Su ancha espalda se inclinó sobre mí. Lloré. Pensando que esto era mi apoyo en esta vida, más tarde di a luz a 2 hijos. Su sonrisa se acentuó. Y se comprometía con nuestros hijos. Incluso plantó algunos albaricoqueros en el mar rojo de flores. Árboles que les encantaban a nuestros hijos. Ataba columpios en ellos. De vez en cuando. Cuando los niños rompieron las ramas de acebo con picardía, haciendo que los pétalos cayeran sobre su gorra oficial, no se enojó. Él solo fingía ser severo y les decía: «Si sigues portándote mal, tu madre solo dormirá conmigo esta noche». Los niños protestaron a gritos. Y él se agachó y los levantó a ambos. Me sonreía desde debajo del pasillo. En ese momento me quedé absorto y miré el ralo albaricoquero que había detrás de él. Y pensé que cuando las flores de albaricoque florecían y caían, se parecían a las flores de ciruelo que tanto me gustaban. Pero lo había olvidado. Aunque algo se pareciera a algo de 80. Aún no podía compararse con la realidad de 100. Era solo una ilusión. Como flores en un espejo. Agua en una taza. Ahora el verdadero amor de Bailón estaba justo frente a él. Estaba a un paso de compensar su arrepentimiento. No entendía por qué recordaba el desolado pasado. Sus últimas palabras aún resonaban en mis oídos. Quizás lo haya olvidado. Así que se lo recordé con delicadeza. Tienes razón. Ser hermanos desde esta perspectiva es mejor que ser cónyuges resentidos durante media vida. Levantó la vista. Me acercó más. Pero ya no podía retenerme ni atarme con el nombre de esposa. No muy lejos, los sirvientes de la familia de Bailón nadaban apresuradamente hacia nosotros. Cubrí su mano fría. Abrí cada dedo uno a uno con fuerza. Si de verdad quieres ser bueno conmigo, entonces ven a mi boda como un hermano. Con un regalo como es debido. Y brinda por mi felicidad. El viento en Leneme era denso y húmedo. Soplaba directamente hacia nosotros. Tan fuerte que hasta mis pestañas estaban empapadas. Mucha gente de mi familia materna había venido a recibirnos.
Mi tío y su familia estaban en la orilla. Nos saludaban con la mano. Mi tío había subido de peso. Y en cuanto bajó del barco, mi madre se burlaba de él. Hermano mayor. Todos estos años y aún no has conseguido un puesto oficial. Pero seguro que has estado nadando en petróleo. Mi tío entrecerró los ojos y se rió entre dientes. Hermana. Sigues llena de encanto. Si no te mirara con atención, me costaría contar las arrugas de tu cara. Discutieron abiertamente. Mientras tanto, mi tía y mi prima se reían suavemente y me agarraban del brazo, ignorándolos. Mi tía y mi prima hablaban suavemente en dialecto gu. Dulce y delicado. ¿Estás cansado del viaje? Tu primo segundo fue a cazar a las montañas. Dijo que te atraparía unos conejos frescos. Mi prima me rodeó con el brazo y me acompañó hasta el carruaje. Le encanta pasar tiempo con el hijo de la familia Ansu. Ahora que estamos a punto de casarnos con ellos, se está volviendo cada vez más salvaje. Ni siquiera recuerda su apellido. Cuando mencionó a la familia de Beilong, mi prima se mordió el labio. Apartó la mirada de mi madre y mi tía. Bajó la voz y preguntó, ¿por qué aceptaste casarte con un miembro de la familia Ansu? La reputación de esa familia no es muy buena. Respondí que fue mi decisión. Mi primo se sorprendió. ¿Pero no te gustaba Beilong? De joven, me enamoré del noble joven que montaba a caballo en la procesión real durante el Año Nuevo. Me cautivó su presencia. No podía dejar de pensar en él. Le envié una carta a Liñán para pedirle ayuda a mi primo. Mi prima me lo dijo. Si me gustaba, debería perseguirlo. Amar no era vergonzoso. Y no solo los hombres debían perseguir a las mujeres. Un caballero podía ser perseguido tanto como una dama. Cuando supe que era hijo de la familia Beilong, con quien mi madre siempre había deseado que me casara, visitaba a la familia Beilong con frecuencia. Aprovechando la amistad de mi madre con la madre de Beilong para acercarme a él. Siempre que veía a Beilong, me alegraba mucho recibir unas palabras suyas. Y le escribía con entusiasmo cartas a mi primo. Describiéndole sus hermosas cejas y el color de su ropa. Nunca podría llenar 3 páginas. A mi prima le molestaba tanto que intentaba encontrar algo que decir. Todavía hoy se reía. Tenía mucho miedo de decir algo malo. Preocupado de que si decía algo malo sobre Beilong, me enviarías otra carta larga para reprenderme. Bajé la cabeza. Hablando suavemente. No lo sabía mejor en ese entonces. Mi primo. Tan perspicaz. Lo comprendió al instante. Me dio una suave palmadita en el dorso de la mano. En aquel entonces no me atrevía a decir nada malo de Beilong. Pero ahora estoy seguro de una cosa. Ansu tiene algo que Beilong no tiene. Miré hacia arriba. Desconcertado. Mi prima asintió con énfasis. Su rostro estaba lleno de dramatismo. Ansu podría tener mala reputación. Pero es muy guapo. No pude evitar reírme. Sentí que mi primo se burlaba de mí. En mi vida pasada, Ansu era desaliñado y encorvado. Con las cejas caídas. No es precisamente la imagen de la belleza. Dijo mi prima. ¿En serio? Ya lo verás cuando lo conozcas. Espera. ¿Qué? El carruaje se detuvo lentamente. Y ante nosotros apareció una procesión de jóvenes maestros a caballo y soltando halcones. A la izquierda estaba mi primo segundo, riendo con un grupo de jóvenes. Empujando a un joven con una corona de gemas hacia el centro. Adelante. Adelante. El joven desmontó torpemente. Sostenía un frágil conejo en brazos. Su túnica ondeaba a la luz del sol. La brisa lo impulsaba. Las cortinas del carruaje se alzaron. Él y yo nos miramos inesperadamente. Su rostro, blanco como el jade, se tornó rojo brillante de inmediato. Al llegar a casa de mi abuelo, me enteré de que la gente de Lin hablaba mal de Ansu. La mayoría de las razones se debieron a su juventud, donde no tenía interés en una carrera oficial. En cambio, pasaba su tiempo frecuentando el Qing Lu y el Chuguan.
Componía letras y música para cortesanas. Además, su imponente apariencia solo hacía aún más evidente su apariencia dorada. Pero estaba podrido por dentro. Poco a poco, la gente de Lynn empezó a verlo como un libertino sin remedio. Alguien a quien las chicas decentes deberían evitar como a la peste. Mi abuelo tenía la fecha de la boda fijada para el año siguiente. Pero también tenía esta preocupación en mente. Aunque se dice que se puede conocer el rostro de una persona, pero no su corazón. Los rumores no surgen de la nada. En cada historia, siempre hay algo de verdad. Ruby. Eres joven todavía. En cuestiones de matrimonio. No debes actuar precipitadamente. Tómate tu tiempo para pensarlo bien. Recuerda el dicho, la indulgencia de una mujer no se pierde fácilmente. Ante sus palabras, sentí una punzada de culpa. En mi vida pasada. Me casé impulsivamente con Baylon. Y gracias a la gracia salvadora de Ansu, lo confundí con un buen hombre. Siempre me dejé llevar por emociones fugaces. Me delataba precipitadamente. Incluso después de vivir 2 vidas. No había cambiado nada. Asentí con seriedad. Entiendo la preocupación del abuelo. Ruby se lo tomará en serio. Madre. ¿Qué había estado escuchando? También me sentí incómodo y frustrado. Me agarró la mano. Yo también fui un insensato. Viendo los beneficios de su familia. Y queriendo fastidiar a la familia de Baylon. Me olvidé por un momento del personaje de Ansu. Después de ver su cara de inocencia hoy, parece alguien capaz de seducir mujeres fácilmente. Quizás deberíamos reconsiderarlo. Antes de que pudiera responder, mi primo se acercó corriendo. Ah, tía. No hagas caso a los chismes. Ansu sabe componer letras y música. Pero nunca se reúne con los curtisanos. Es una persona fría y distante. Solo se sonrojó al ver a mi hermana. Se giró hacia mí y se dio una palmada en el pecho. Hermana, confía en mí. No te llevaré por mal camino. Si pasas tiempo conmigo, te mostraré qué clase de persona es Ansu en realidad. Mi primo era completamente poco confiable. Antes de irnos, había jurado quedarse a mi lado. Pero en cambio, me metió a empujones en un pequeño bote y salió corriendo. Ansu y yo nos quedamos varados en la proa del bote. Intercambiamos miradas incómodas. Cuando nuestras miradas se cruzaron, bajó la vista de inmediato y empezó a remar, nervioso. Las olas verdes ondularon. El aroma del loto impregnaba el aire. Y las sombras de los árboles se dispersaban sobre el agua mientras las cigarras cantaban de fondo. En medio del silencio. Me relajé poco a poco. Pero sentía como si el calor me quemara la cabeza. Tenía los labios secos. Y mi respiración era superficial. El sol ni siquiera calentaba tanto hoy. Miré hacia arriba confundido. Justo cuando estaba a punto de preguntarle si quería agua, me giré para mirarlo y lo sorprendí mirándome de reojo. Rápidamente se dio la vuelta, presa del pánico. Solo para chocar con una hoja de loto. Con un chapoteo, una lluvia de gotas de agua le salpicó la cara. No pude evitar reírme. Se quedó paralizado un instante. Sus rasgos suaves y nítidos. Sus ojos oscuros brillaban. Frunció los labios, que eran rojos como pétalos de loto. Y sonreí. En ese momento sentí que mi cara se calentaba. Aparté la mirada rápidamente. Me concentré en las flores. Saqué un pañuelo para taparme la cara. De repente. Sopló una ráfaga de viento. Y mi pañuelo fue arrastrado. Revoloteando en la profunda espesura roja y verde. Sin decir palabra, Ansu se metió al agua y nadó para recuperarlo. Me sobresalté. Sacudí la cabeza. Ansu. No tienes que hacerlo. Vuelve. Fuera del estanque de lotos. Un débil trueno retumbó. Y nubes oscuras cubrieron el cielo, sumiendo el mundo en la oscuridad. La escena se parecía inquietantemente al clima del día que Ansu murió en mi vida pasada. La humedad agobiante. La falta de aire. Le rogué que nos dejara en paz.
Que no se preocupara por nosotros. Pero él obstinadamente nos cargó a mí y al niño. Ni una palabra suya. Y entonces. Murió. Anshu. Me agarré al borde del bote. Llegó el diluvio repentino. Y no muy lejos, la cabeza de Anshu emergió del agua. Su rostro goteaba. Sonreía con orgullo mientras sostenía mi pañuelo. Sentí que palidecía. Su sonrisa se desvaneció poco a poco. De vuelta en la orilla. Nos refugiamos bajo un pabellón. Y el silencio persistió entre nosotros. Me entregó el pañuelo. Y al ver la humedad en mis ojos entró en pánico. Por fin me dice sus primeras palabras. Lo siento. Lo siento. Te asusté. Fue como si pronunciar esas palabras desatara un torrente de emociones en mi interior. Culpa por su muerte en mi vida pasada. El profundo dolor. Y al ver su prosperidad y paz actuales, tantos pensamientos y sentimientos se arremolinaban en mi interior que ni siquiera podía explicarlos. Anshu parecía aterrorizada por mis lágrimas. Quería limpiarlas con la manga, pero no encontraba una zona seca en su cuerpo. Me rodeó. Torpemente. Justo en ese momento. Sin previo aviso. De repente alguien apartó a Anshu. Una voz fría resonó desde arriba. Vete. Levanté la vista. Sorprendido. ¿Te acosaba? Balon estaba allí. Parecía mucho menos tenso que Anshu, quien ni siquiera se había atrevido a rozarme la manga. Balon. Me conocía. Me secó las lágrimas con calma. Luego se giró. Su cuerpo se enroscó como un resorte. Estaba a punto de golpear a Anshu. Anshu lo miró fríamente. Es un malentendido. Rápidamente agarré la muñeca de Balon. Es mi amigo. La atmósfera se congeló. Recuperé mis emociones y me distancié de Balon. Pregunté. ¿Por qué viniste de repente a Linan? Hermano. La palabra hermano suavizó el rostro de Anshu. Mientras que la expresión de Balon se ensombreció. Anshu. Parece saber bastante de los asuntos de Pekín. Sonrió levemente. Supongo que eres el hermano mayor de la familia Balon. Vienes de lejos. Disculpen la falta de respeto. Delante de otros. Anshu mantuvo la compostura. No me intimida en lo más mínimo. Balon. Sin embargo. Perdió la compostura. Su tono se volvió agrio. No te corresponde fingir cortesía. Anshu permaneció imperturbable. Es solo cuestión de tiempo. Sus miradas se cruzaron como puñales silenciosos. Y justo cuando la tensión parecía insoportable, llegó mi primo. Se apresuró a acompañarme mientras la lluvia arreciaba, rompiendo el extraño impasse. La familia de Balon y la mía se conocían desde hacía mucho tiempo. Mi abuelo había trabajado en el gobierno junto a la generación anterior de su familia. Balon. Me reconoció como su hermana. Había hecho todo el viaje para quedarse con nosotros. Había venido a buscar tratamiento para Holly. Holly había enfermado en prisión, a pesar de los numerosos intentos de tratamiento. Su condición permaneció intacta. Al enterarse de que un renombrado sanador vivía en Meisan, Linan, Balon emprendió el arduo viaje para buscar ayuda. Su profundo cariño y lealtad son admirables, comentó su madre. Su tono estaba lleno de ironía. Balon me miró, sin saber a quién intentaba explicarse. Solo me preocupa nuestro vínculo de infancia. No soporto verla sufrir. Una vez que se cure, la devolveré a su familia. Y de ahí en adelante la trataré como a una verdadera hermana. Otra vez una hermana. ¿Cuánto disfrutaba haciendo de hermano mayor? Me quedé sin palabras y me disculpé. Volví a mi habitación. Al llegar al puente del corredor, Balon me alcanzó. Dijo que no tenía intención de casarse con Holly. Que todo había sido una farsa. Resultado de su frustración y de las palabras que dijo, lleno de ira, cuando me distancié tras regresar de Longcheng.
Solo quiero que te preocupes por mí. Su voz tembló. Ruby. No soporto la idea de confiarte a otra persona. Incapaz de contener mis emociones, lo miré con desprecio. Así que cuando nos abandonaste a mí y a tu hija en la ciudad caótica. ¿Te pareció bien? Le recordé. Nian solo tenía 4 años. Tenía tanta hambre que ni siquiera podía llamar a su madre. Se quedó paralizado. Me acerqué. Mi voz era suave pero fría. ¿Por qué se olvidan los errores que deberías recordar? Pero las cosas que deberías hacer por mí, ¿nunca las haces? Al ver su rostro palidecer. Afligido por la culpa que había estado evitando deliberadamente. Di un paso atrás. Sabías que mi madre enfermaría pronto. Por eso me esforcé tanto para traer a Derive. Zude Maisan en cuanto llegué a Linan. Los años de agravios parecieron desmoronarse de golpe. ¿Cuántos médicos reales de la capital no la cuidaron? Aún así insististe en competir conmigo. Balon. ¿Quieres que me importe? ¿Pero alguna vez te he importado? Negó con la cabeza. No estoy compitiendo. Ruby. Yo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Solo quería una excusa para verte. Me da miedo que si te dejo ir, te cases con otra persona. Su expresión se volvió más obsesiva. Nunca podré pagar el daño que les hice a ti y a tu madre. Así que haberme dado la oportunidad de enmendarlo. Estamos destinados a estar juntos. ¿No quieres que nuestros hijos vuelvan con nosotros? Mencionar a los niños me encogió el corazón. Y aparté la mano bruscamente. Si aún fuera su padre, estoy seguro de que no querrían nacer de mí. Balon se tambaleó hacia atrás. Conmocionado. Al borde del colapso. Ese día, la lluvia torrencial enfermó a 2 personas. Balon se quedó en Linan. Afirmaba que su enfermedad, causada por la preocupación, le había impedido regresar a la capital. En cuanto a Ansu, su antigua enfermedad había recaído. Hice que mi primo y yo trajéramos a Zu para que lo examinara. Y resultó que había sido muy sereno de niño. Lo cual le había causado daño corporal. Aunque el veneno se había disipado, le había dejado un daño duradero. Y cuando su enfermedad se agravó, sintió como si 100 garras le arañaran el corazón. La única manera de soportarlo era con paciencia o bebiendo para calmar el dolor. Por eso bebió tanto en su vida pasada. Pero ahora, se negó a beber ni una gota. Eligiendo aguantar. Mi primo segundo suspiró. Nunca quiso ser un simple borracho. Su madrastra lo envenenó. Lo convirtió de genio en un tonto. Y fue objeto de burla durante 10 años. En el patio. Los albaricoques maduraron. Los dejaron intactos. Algunos se habían caído y se habían pudrido bajo la lluvia y el barro. Él también quería recuperarse y presentarse a los exámenes imperiales. Pero entonces su tío falleció repentinamente. Tuvo que guardar luto durante 3 años. Mientras tanto, el jefe de la familia Ansu, ya mayor, lo necesitaba para mantener el negocio familiar. Escribió poesía melancólica en el Queen Luyuan, que fue transmitido por las cortesanas y se extendió a lo largo del río Ui. Todos sus talentos se limitaron a la música triste, mientras que esa otra forma de desesperación. Bajé la cabeza con melancolía. Caminando bajo el albaricoquero. Pero entonces mi primo y yo cambiamos el tono y susurramos. Pero adivina qué vi cuando fui a verlo hoy. Le aparté la cabeza, irritado. ¿Por qué no le preguntas al doctor y ve? ¿Zu cuál es el tratamiento? En cambio, solo vas a ver su miseria. Eres siquiera su amigo, dijo mi primo segundo. No es lo que piensas. Él puede soportarlo. Pero lo vi apretar los dientes y sentarse a escribir las escrituras. Leía con mucha intensidad. Como si quisiera matarse con los libros. Tenía miedo. Entonces él se inclinó. Con picardía. ¿Adivina por qué se esfuerza tanto? Me tapé los oídos. Pero su voz seguía sonando. Implacable.
No es por celos. Sabe que la familia de Beilong tiene un título nobiliario y que su hijo aprobó los exámenes imperiales. TSK. Este tipo de rivalidad es más efectiva que incluso las enseñanzas de Zhu y Zi, olvidando la enfermedad. Lo aparté. Me di la vuelta. Me ardían las mejillas. Mi primo segundo siguió. Hermana Adán, prometiste que una vez que te llevas a alguien, no puedes simplemente tirarlo. Si regresas y te escapas con Beilong, te juro que Ansu probablemente se ahorcará de la ira. ¿Me crees? Justo el otro día. Intentó complacerte recogiendo tu pañuelo. Lloraste. Y terminó empapado. Dando vueltas en la cama. Y luego me preguntó, ¿por qué? ¿Por qué llora? No tenía ni idea. Acabo de decírselo. Lo siento. Hermano. Las mujeres están hechas de agua. Mi hermanita es un hada de Westlock. Ya te acostumbrarás. Después de casarte con ella, tendrás más cosas con las que lidiar. Tú eres el verdadero pato. Me convertí en un hada con el pico roto. Estaba avergonzada y enojada. Me puse de puntillas. Tiró una rama pesada que había cerca. Arrancó un albaricoque medio maduro y se lo metió en la boca. La cara de mi primo segundo se torció. Escúpelo. Escúpelo. Todo volvió a quedar en silencio. Cuando llegó el coche, Zhu regresó. Lo busqué rápidamente. Doctor. ¿Hay cura para la enfermedad de Ansu? En la habitación interior. El doctor Biyu dejó su botiquín y se acarició la barba pensativo. Es difícil decirlo. Bajé la mirada. Mi abuelo y mi madre siempre habían dudado sobre el matrimonio. Y si la enfermedad de Ansu no se curaba, el matrimonio podría cancelarse. Me mordí el labio. Sin saber cómo proceder. Después de darle las gracias. Me preparé para irme. Señorita doctora Bind. Zhu me llamó por detrás. De repente me hizo oír mi gorjeo y me preguntó, ¿recuerdas por qué acepté salir de las montañas? Lo pensé un momento y respondí. Dijiste. Por un sueño. Él asintió. Levantarme y caminar hasta la ventana. Ese sueño duró varios días. Y solo cuando llegaste comprendí la causa y el efecto. Me dio la espalda. He sido pescador ermitaño durante muchos años. Y aunque sé de medicina. Nunca me han conocido. Todavía. Viniste a buscarme. Seguro de que podía curarlo, me quedé paralizado. De repente me di cuenta de mi error. Dr. Zhu. Años después se hizo famoso debido a la guerra. Fue llamado al ejército después de que los soldados bebieran agua de aguardiente y fue acosado por el enemigo. El cólera resultante diezmó a la población. El Dr. Buciclusión se unió al ejército como médico. Más tarde, por un giro inesperado, fue capturado por el enemigo. Pero Ansu arriesgó su vida para salvarlo. Lo trajeron a Longchen. Con tanta deuda de vida, el Dr. Zhu siempre había considerado a Ansu como un hijo. A menudo veía al Dr. Zhu con el pelo y la barba blancos. Encorvado. Arrastrando a Ansu fuera de las tabernas, furioso. Ahora me di cuenta de que el veneno en el cuerpo de Ansu. El dolor de matar y luchar en el ejército. Lo había llevado a recurrir a la bebida como vía de escape. Una vez. Al anochecer, uno de los nuestros. Los dos. Un borracho. Un viejo. Cayó accidentalmente en una zanja. Solo cuando sus hijos los vieron y me llamaron, logramos arrastrarlos a casa. A veces, dejaba algunas de mis provisiones para el viaje. Zhu y Ansu en su puerta trasera. En secreto. Cuando nadie los veía. Más tarde. Cuando la ciudad estaba a punto de caer, el Dr. Zhu y Ansu decidieron quedarse en la ciudad. Hambriento y sufriendo. El Dr. Zhu un vivac. Viejo y débil. No pude aguantar más. La última vez que vi al Dr. Zhu, Ansu corrió a llevarme con él. Y con sus últimas fuerzas. Me curó la mano rota. Que el enemigo había pisado.
¿Cómo podía explicar todo este pasado? Guardé silencio. Doctor Brie. Zhu pareció no estar interesado en la respuesta. Sonrió y negó con la cabeza. En esos sueños, señorita, tú y yo tenemos algunas conexiones. El chico de la familia de Ansu me ha dado muchos dolores de cabeza. Me quedé atónito. ¿Te refieres a...? El doctor Zhu hizo un gesto con la mano. No te preocupes. El joven aún es joven. Y es más fácil tratarlos cuando está soñando. También me dijo que no me preocupara por la salud de mi madre, que simplemente evitara que se molestara demasiado y que tomara sus medicamentos con regularidad. Y ella estaría bien. Con ambas preocupaciones aliviadas. ¿Cómo no iba a sentirme feliz? Gracias, gracias. Doctor Zhu. Salí corriendo. Sin saber con quién compartir mi felicidad, volví corriendo. Sin poder contener la emoción. Y volvió a inclinarse. Gracias, Doctor Zhu. Esta vez, de verdad, salí corriendo a contárselo a mi madre. Y ella estaría bien. Y yo iba a pasar mi vida con él. En el viento. Oí vagamente la risa desesperada del Doctor Zhu a mis espaldas. Se le escapó un suspiro. Todos son niños todavía. Ansu se sintió mal. Desde que conoció a Beilong de la capital y se comparó con sus logros, su falta de fama y su constante lucha contra la enfermedad. Un sentimiento de inferioridad se había apoderado de él. Ese sentimiento no era abrumador, era como el aire mismo. Constantemente sofocándolo con un dolor insoportable, se desmayó. Pero no hasta el punto de morir. Se confesó con sus tíos y tías que habían venido a consolarlo. No puedo compararme con Beilong. Seguramente no me elegirá. Varias tías expresaron su compasión. Hablaron para consolarme. Elegir esposo no es como elegir a un funcionario. Ruby ya te lo prometió. Así que recupérate pronto y cásate con ella como es debido. Exactamente. A las chicas les gustan los hombres guapos. Y a ti también. Hermano. Eres tan guapo que no hay forma de que pierdas ahí fuera. Murmuró Ansu. Le gustó. Entonces, ¿por qué lloró? Y otra vez. La misma pregunta surgió. Las tías guardaron silencio. Me cuesta encontrar las palabras adecuadas antes de intentar tranquilizarlo. Claro. Es porque le importas. El agua es muy profunda. Y el cielo estaba tronando. Te lanzaste. ¿Cómo no iba a preocuparse? Cuidarlo. 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 De repente Ansu sintió como si hubiera escuchado música divina. Saltó de la pila de libros. El dolor en los huesos dio paso a un sutil entumecimiento. Tan blando que se sentía como si estuviera borracho. Casi quería correr a pedirles a sus tíos que hablaran con la madre de Ruby para adelantar la boda. Estaba deseando que llegara el año que viene. ¿Y si Beilong usara algún truco ruin para robarle a Ruby? Entonces dejó escapar un suspiro. Bien podría ahorcarse. Pero se detuvo rápidamente. La belleza y el dinero no bastaban. Un hombre debía tener la capacidad de proteger a su esposa. De proteger a su familia de las tormentas de la vida. Solo entonces pudo pensar en casarse con Ruby. Recordó la pesadilla de la noche anterior. La familia de Ansu no tenía funcionarios en el gobierno. Y su vasto patrimonio fue calculado por funcionarios corruptos. Para proteger a su familia, no tuvo más remedio que alistarse. Y el esposo de Ruby no había sido amable con ella. El tesoro que buscaba, pero no podía permitir que otro lo pisoteara. Era solo un sueño. Sin embargo, Ansu se enfureció tanto que quiso matar a alguien. Si hubiera sido real, habría sido insoportable. Pensó, no. No. Necesitaba darse prisa y prepararse para el examen imperial. Tenía que aprobar y alcanzar un rango para poder casarse con Ruby. Su familia lo observaba, absorta en sus pensamientos. Su ceño se fruncía un instante y se relajaba al siguiente. Entonces, como impulsado por una explosión de energía, siguió escribiendo frenéticamente.
En ese momento, alguien llegó con un mensaje. La señorita Ruby, de la familia, envió una cesta de albaricoques dulces para que el joven amo los probara mientras estaba sentado. Antes de que nadie pudiera responder, Ansu, que había sido tan guapo, corrió hacia la puerta. Parecía como si una fuerza etérea lo hubiera revivido. La pequeña cesta era exquisita. Sin duda, un regalo de una niña. Los albaricoques estaban dorados, con hojas verdes y frescas debajo, casi rebosantes de dulzura. Tío. Quien estaba cerca tomó uno para probar, pero Ansu lo detuvo de inmediato. Se lo arrebató y con cuidado, lo guardó de nuevo en la cesta. Se comporta de forma bastante posesiva. Si el tío quiere uno, puede comprarlo él mismo. No dejes que lo arruine, dijo Ansu. El tío se frotó las yemas de los dedos con torpeza y observó al joven tonto. Ligero de pies y orgulloso de sí mismo. Murmuró en voz baja. Es un alivio que su tonta enfermedad se haya curado. Pero ahora tiene un nuevo síntoma, el mal de amores. Es más difícil de tratar. No estaba claro si la cesta de albaricoques tenía algo que ver. Pero Ansu logró grandes avances en los meses siguientes. Aprobó el examen imperial con la máxima calificación. Y los estudiantes de su clase quedaron asombrados por su progreso. Hasta la familia de su tía le tenía envidia. Tenía a su prima segunda trabajando más duro que nunca. Y ahora, la sola mención del nombre se hacía que sus ojos brillaran de ira. Sobre todo hacia Ansu. Por despecho. Él se negó a entregarle cartas y ella me escribió. Comparado con mis pequeños problemas, Baylon había alargado las cosas en Lynn hasta el otoño. Pero no podía demorarlo más. Parecía que había problemas en su relación con Holly. Cuando Holly fue a buscarlo con lágrimas en los ojos, vi el asco en su mirada. Me resultaba familiar, era la misma que tenía cuando se casó conmigo en su vida pasada. Resultó que no había amado de verdad a Holly. No realmente. Murió joven. ¿Y por qué murió por él? Había satisfecho su deseo de conquista. Había conquistado su amor eterno, pero jamás podría corresponderlo. Mientras que mi amor por él había sido demasiado fácil de obtener. Y ya no me valoraba. De repente lo entendí. Este hombre, a quien había elevado a la categoría de Dios, no era más que un reflejo de mis propios deseos. Una vez me pregunté por qué no podía limpiar el polvo frío de su indiferencia. Porque nunca pude recuperar la mirada clara y radiante que tenía la primera vez que nos vimos en la calle Imperial. Fue porque, en verdad, era uno de esos hombres egoístas y diferentes en el mundo. Me había enamorado de una ilusión, usando mi propia lealtad para adorarlo y esculpirlo en mi cielo. Pero cuando ese cielo se derrumbó, la verdad de nuestro matrimonio se hizo evidente. No ames a un marido imaginario. Ama al verdadero. Al que ya es lo suficientemente bueno. Antes de que Balon se fuera, envió un mensaje diciendo que una vez que se ocupara de Holly, regresaría a Lynn. Acompañado de un montón de cartas. Ni siquiera las miré. Fui directo al horno y las tiré. El sirviente que había entregado el mensaje preguntó con vacilación. Señorita, ¿tiene algo que decirle a Balon? Negué con la cabeza y observé en silencio cómo las llamas reducían el papel a cenizas. Después de eso, Balon nunca regresó a Lynn. Oí que proteger a la hija de un traidor finalmente hizo que el emperador perdiera la paciencia. Con la intención de castigar a los poderosos parientes. El emperador lo había enviado a Yanju para reflexionar. Balon suplicó. No por el matrimonio de Holly. Pero pospuso su exilio hasta el año siguiente. Cuando llegara la primavera, trayendo consigo un nuevo calor. La alegría llegó a Lynn. Ansu había obtenido una alta calificación en los exámenes de palacio y pronto ingresaría a la Academia Anlin. El negocio familiar quedó en manos de sus tíos. Y él planeaba completar la ceremonia de boda en Lynn antes de regresar a la capital conmigo. Mi madre, por supuesto, no tuvo objeciones. Simplemente se rió. Comentando que todas esas idas y venidas nos habían llevado de vuelta al punto de partida.
El día de la boda, mientras mi madre me peinaba. Me recordó con cariño que no llorara. Si te corres el maquillaje no se verá bien. Nuestra Ruby se casará con un buen hombre. Así que alégrate. Asentí, tragándome el nudo en la garganta. Y sonreí al mirarme en el espejo. Como el hijo de un noble. Balon había hecho algo vergonzoso. Y el emperador, furioso. Lo había golpeado personalmente 2 veces con una vara. Sin embargo, Balon se mantuvo firme, negándose a retractarse de su petición. Se volvió loco. No podía esperar a beber el vino de la boda. Anoche. Incluso insistió en pelear con la familia de Ansu toda la noche. ¿Dónde encontraremos a otro hermano como él? En la sala de invitados. Un hombre que había guardado silencio durante mucho tiempo finalmente se levantó. Lo haré. Era Balon. Disfrazado de hermano. Había dado 120 dotes. Los sonidos de la celebración llenaban el aire. Los ciruelos florecían. Y las flores de granada brillaban con fuerza. Con el velo rojo sobre los ojos, me recosté sobre la esbelta espalda del hombre. Fingiendo no saber quién era. Y tampoco habló. Paso a paso. Caminamos con paso firme. Pero cuando me sentó en la silla de manos nupcial, su mano, aunque firme, temblaba. Y sentí el calor de una sola lágrima. No era mío. Lo limpié con calma. Cruzamos las calles concurridas y llegamos a casa de la familia de Ansu. Y me tomó de la mano y me condujo adentro. Con cuidado. Tras el alegre ruido de la cámara. Cayó la noche. Se sonrojó profundamente al levantarme el velo. Sus ojos, llenos de agua de manantial. Sus párpados se tiñeron delicadamente como de rubor. En ese momento, le pregunté por qué estaba tan decidido a casarse conmigo. Ansu se acercó más. Apoyó su frente en la mía. Habló en voz baja. Relata los sucesos de hace unos años, cuando acompañó a sus tíos a la capital. El día de Año Nuevo en la calle Imperial. Durante la gran fiesta en el jardín. A la edad en que aún era un niño ingenuo para amar. Entre miles de faroles. Me vio. Y su corazón latió con fuerza. Arrastrado por una oleada de emociones incontenibles. Las cortinas rojas cayeron. Y las sombras se entrelazaron. Afuera. Los fuegos artificiales florecieron como flores en el cielo. Mientras tanto, dentro el aire estaba impregnado de un aroma a incienso. Y las linternas doradas se atenuaron. Los patos mandarines se agitaron. Sus movimientos eran tan caóticos como el remolino de pétalos rojos. Una hermosa vida comenzó esa noche. Y desde ese día en adelante. Caminamos hacia un futuro donde las preguntas quedaron sin respuesta. Dejando que los ciruelos florezcan. Llevo casada con Nathan más de 20 años. Porque quería dejarle todas las propiedades familiares a su hijo ilegítimo. Prendió fuego y nos mató a mí y a nuestra hija. Afuera, el fuego ardía. Dijo. En la otra vida. Ya no estés conmigo. No te amo para nada. Cuando volví a abrir los ojos, estaba en la preparatoria, llenando solicitudes para la universidad. Esta vez. No fui a la misma escuela que él. Elegí ir a una mejor escuela para desarrollarme. Como él deseaba. No tendré más contacto con él. Pero luego me encontró. Y sus ojos estaban rojos alrededor de los bordes. ¿Por qué no quieres ir a la misma universidad que yo esta vez? Las llamas abrasadoras me devoraron. ¿Y mi hija? Afuera del fuego. Dijo Nathan con indiferencia. En la otra vida. Ya no estés conmigo. No te amo para nada. Al segundo siguiente abrí los ojos de repente. Estaba en el andén. La profesora explicaba las precauciones para llenar los formularios de solicitud de ingreso a la universidad. Afuera, por la ventana, se oía la suave brisa y el canto de las cigarras. De hecho, había renacido en mis días de preparatoria. Al mirar la solicitud sin completar en mi mano, me tapé la boca y casi rompí a llorar. Tuve la oportunidad de cambiar mi vida.
Sin embargo, mi hija nunca pudo regresar. ¿Qué pasa? Date prisa y completa el formulario. La persona a mi lado me empujó. Giré la cabeza y vi al joven Nathan. Con sus ojos negros mirándome. Luna. ¿No quieres entrar en la misma universidad que yo? Ya he rellenado el formulario de la Universidad B. Cuando dijo esto, vi un rastro de ternura en sus ojos. Algo no iba bien. En ese momento de mi vida anterior. Él claramente me odiaba. En aquel entonces. Me gustaba mucho. Pero su amor de la infancia era su persona favorita. Así que tampoco quería entrar en la misma universidad que yo. Al final. Le eché un vistazo a escondidas a la solicitud que llenó y luego llené la misma. Mi yo del pasado ya está muerto. Tómate lo que te dije como una tontería. Dicho esto, tomé el bolígrafo y di un trazo. Indiqué la Universidad A como mi primera opción. Y para las demás, todas eran las mejores universidades de medicina del país. Me gusta mucho estudiar medicina. En mi vida anterior, mis calificaciones me permitieron entrar a la mejor universidad de medicina. Universidad A. Y al final me admitieron. Pero por el bien de Nathan, tras haber cumplido mi obsesión, fui a una universidad normal. Donde los conocimientos médicos que se enseñaban también eran comunes. Pero por suerte estudié mucho y conseguí trabajo en un hospital después de graduarme. Sin embargo, debido a la limitación de mis calificaciones académicas, nunca pude ascender. Esta vez. No dejaré que el amor me impida seguir adelante. Quiero vivir para mí y ser mejor persona. También se puede considerar como la continuación del sueño de mi hija, pues en su vida anterior ella dijo que su sueño también era ser una excelente doctora. Al oír lo que dije y ver la solicitud que llené, las pupilas de Nathan se encogieron de repente. Y sus ojos estaban llenos de incredulidad. Tú. Antes de que pudiera terminar sus palabras, sonó el timbre que anunciaba el fin de la clase. Lo empujé y salí del aula. Mi amiga Rain me alcanzó. Luna. ¿No era Nathan el que más te gustaba? ¿Por qué lo alejaste hace un momento? Sus palabras me recordaron cómo había sido yo. Un perro lamedor. Por Nathan en mi vida anterior. En ese momento, para poder perseguir a Nathan, les pedí a mis padres que vendieran nuestra casa. Y nuestra familia alquiló una casa cerca de la suya. Solo quería ir a la escuela con él todos los días. Me levantaba a las 4 de la mañana para prepararle un desayuno con cariño y lo esperaba temprano en su puerta. Pero no le gustó nada. Tiraba mi desayuno a la basura cada vez que iba a la escuela. También se fue con su novia de la infancia, Grace. Aún así, seguí persiguiéndolo. Me saltaba las clases para llevarle comida. Cuando jugaba al baloncesto, le serví como sirviente. Le secaba el sudor y le llevaba agua cuando no quería recoger la pelota. Fui a recogerlo para él. En ese momento, todos sabían que estaba perdidamente enamorada de él. Algunos incluso dijeron que si Nathan le pidiera a Luna que le arrancara el corazón, probablemente estaría dispuesta. Justo cuando estaba a punto de responderle a Rain, vi salir a Nathan. Entre semana. Iba a la siguiente clase a buscar a Grace cada vez que salía de clase. Pero esta vez, en lugar de buscarla a ella, vino a mí. Luna, y yo. Nos graduamos pronto. He organizado una fiesta de graduación esta noche. Por favor, venga. No estoy disponible. Después de decir eso, saqué a Rain y me fui. En la esquina, le dije. Ya no me gusta Nathan. Además, voy a la sesión de Selblan. Tus matemáticas son bastante flojas. Antes del examen de admisión a la universidad. Te daré más tutoría. En mi vida anterior. Después de que salieron sus calificaciones, le fue muy mal en matemáticas. Como resultado, solo entró a una universidad común y corriente. ¿Por qué quería ayudarla? Porque ella ya me había ayudado antes. En mi vida anterior, tras enterarme de que Nathan tenía una hija ilegítima, intenté suicidarme varias veces. Fue ella quien me acompañó en esos días difíciles. Incluso me sugirió que fuera al extranjero a estudiar más.
Pero ese día iba a llevar a mi hija al extranjero. Me mató el incendio que provocó Nathan. Después de la escuela, me fui a casa. En ese momento un compañero de clase me contactó de repente y me dijo que Rain se había desmayado en la fiesta de graduación organizada por Nathan. Se me encogió el corazón. Y corrí allí a toda prisa. Pero cuando llegué, descubrí que Rain no estaba allí. Me habían engañado para que viniera. Estaba tan enojado que quería irme. Pero me detuvo la voz de Nathan. Luna. No te vayas. ¿Puedes escucharme un momento? Me giré y lo vi sosteniendo un ramo de rosas. Mirándome con ternura. Si lo hubiera visto así en mi vida anterior, me habría conmovido muchísimo. Pero ya no soy la niña de antes. He vivido el matrimonio, las necesidades diarias de la vida y la traición. Este tipo de escena ya no me conmueve. Luna. Me gustas. ¿Puedes estar conmigo? Nathan ya se había acercado y me había tomado de la mano. Entonces me di cuenta de que él también debía haber renacido. De lo contrario, no me habría confesado su amor. Pero no lo entiendo. Me mató con sus propias manos en mi vida anterior. ¿Por qué me persigue en esta vida? Desconozco sus intenciones. Y no quiero tener ninguna conexión con él. Le quité la mano violentamente. Lo siento. No me gustas. ¿Por qué? Me miró sorprendido. Tiene buena apariencia y buena familia. Y es casi la admiración objetiva de todas las chicas de la escuela. Pero solo yo sé lo repugnante que era en su mediana edad. En esa época, tenía compromisos sociales y bebía a diario. Tenía unos 40 años. Tenía barriga cervecera. Y tenía la parte superior de la cabeza calva. Aún así seguía enamorado de él. Hasta que me mató con sus propias manos. Mi corazón estaba completamente roto. Porque eres repugnante. Después de pensarlo, pensé que quería decir eso. Añadí. Porque eres tan despreciable. Su rostro se oscureció por completo. Me fui sin esperar su respuesta. El examen de admisión a la universidad terminó pronto. Ese mismo día salieron los resultados. Me admitieron en la universidad como deseaba. Y gracias a mis tutorías durante este periodo, la nota de Rain en matemáticas mejoró. Y la admitieron en una universidad relativamente buena. Cuando fui a la escuela a empacar mis cosas, vi a Nathan y Grace parados en el pasillo. Parecían estar hablando de algo. En mi vida anterior, él y Grace eran una pareja reconocida. Pero Grace se fue al extranjero a estudiar después de graduarse. Y por eso se separaron. Más tarde, después de graduarnos de la universidad, mis padres insistían tanto en que no le quedó más remedio que estar conmigo. Después de eso, Grace regresó al campo e incluso trajo a un hijo a casa. Decir que el hijo era de Nathan. Porque tuvieron una relación en la preparatoria. No se atrevió a decirlo. Así que se fue con el bebé. Desde entonces Nathan se dedicó por completo a ella y gastó mucho dinero en ella y en nuestro hijo. Su explicación fue, ¿qué hombre no comete errores de joven? Y solo estoy usando el dinero para compensarlos. No estoy con ella. Pensando en esto me enojé muchísimo. Simplemente dejé de empacar mis cosas y me di la vuelta para irme. Nathan corrió tras de mí. Luna. No te vayas. ¿Puedes escucharme un momento? No le tuve paciencia. Fui directo a casa y les dije a mis padres que iba a la ciudad donde estaba la universidad a trabajar a tiempo parcial. Mis padres se sorprendieron mucho. ¿No eres tú a quien le gusta Nathan después o más? Entró en la universidad B, ¿por qué no fuiste con él? No me gusta. Justo cuando lo decía, sonó el timbre. Mi madre corrió a abrir la puerta. Al abrirla, resultó ser Nathan. Llevaba un montón de frutas y le sonrió a mi madre. Diciendo, tía. Vine a ver a Luna. Al mismo tiempo. Tengo buenas noticias que contarle. Mientras hablaba, entró. Ante los ojos de mis padres.
Siempre me había gustado mucho. Así que también estaban muy contentos de tenerlo y fueron a la cocina a preparar la comida. Y él y yo estábamos sentados en el sofá. Me peló una naranja y le quitó con cuidado la seda blanca. Me encantan las naranjas, pero no me gusta la seda blanca y siempre la quito. Recuerdo eso en mi vida anterior. Una vez, Nathan me pasó una naranja a medio comer. Le dije que no me comía la seda blanca. Pero él dijo, no eres una jovencita rica. ¿Por qué eres tan delicada? Date prisa y come. Estas naranjas costaban 5 yuanes por hin. Esa noche tuve una gran pelea con él. Dijo que era tacaño por pelearme por una naranja. Pero quería decirle que no era por la naranja. Era por su actitud de no importarle nada. Más tarde, cada vez que me pedía que comiera la naranja con la seda blanca, parecía que había olvidado que le dije que no me gustaba. Así que no me molesté en discutirlo. Pero ahora parece que no lo olvidó. Solo intentaba disgustarme a propósito en ese momento. Luna. Sé que no te comes la seda blanca de la naranja. Nathan me pasó la naranja. Pero no lo tomé. En cambio, pelé una naranja nueva y me la metí directamente en la boca. Ahora. De hecho, me gusta comer la seda blanca. Quería decirle que la gente cambia. Y no siempre lo trataré igual que antes. Parecía abatido. Pareces muy diferente de la luna anterior. Lo ignoré y fui directamente a cenar. Durante la comida, les contó a mis padres que su familia también había usado sus contactos para ayudarlo a conseguir el título de admisión a la universidad. Me quedé completamente atónita. No entiendo por qué. ¿No dijo que en esta vida no debería estar con él? ¿Por qué me está molestando otra vez? Entonces no iré a la universidad, iré a la universidad que prefiero. En cuanto dije esto, Nathan pareció muy afectado. Tenía los ojos ligeramente rojos. ¿Por qué no quieres ir a la misma universidad que yo esta vez? Lo ignoré, me levanté y entré en la habitación. Con la espalda contra la puerta, recordé el día que me mató en mi vida anterior. Después del regreso de Grace y su hijo, ese fue el único día que tomó la iniciativa de comprar comida y volver a casa a cenar. También compró un pastelito. Nos dijo alegremente a mí y a nuestra hija, no les he dado ninguna explicación durante este tiempo. Hoy. Quiero que quede claro. En ese momento nuestra hija estaba inmensamente feliz. Pensando que su padre la trataría bien de nuevo como antes. Yo tampoco dudaba de él. Después de todo, había estado casada con él durante más de 20 años. Pero ¿quién se habría imaginado que ponía drogas en las bebidas y luego se llevaba todas las tarjetas bancarias de la casa? Aturdido. Lo oí llamar a Grace y decirle, no te preocupes. Ya lo he arreglado todo. Esta vez, nuestra familia podrá tener una buena reunión. Y en el futuro, toda la propiedad pertenecerá solo a Xiaobei. Xiaobei era su hijo ilegítimo. Y él echó gasolina en la casa. Encendí un trozo de papel. Y lo tiré. En ese momento, juré en mi corazón que si hubiera una próxima vida, definitivamente me vengaría de él y de Grace. Pero por ahora, todavía no es el momento. Aún necesito fortalecerme. Aún así fui a la universidad porque ya había elegido esta escuela, y no había forma de cambiarla. No sé por qué Nathan me molesta en esta vida. Pero no quiero que me moleste. Así que fui a la ciudad donde está la universidad con antelación y encontré un trabajo de medio tiempo en una cafetería. Además, cuando tenga libre los fines de semana, montaré un puesto en un parque y atenderé a los ancianos gratis. Al principio, nadie me creía porque era muy joven. Pero después, curé a un paciente tras otro. Y mi negocio empezó a prosperar. Siempre me ha gustado ser médico. Y esta vida no es la excepción. Como ya no puedo ser médico, ayudaré a estos ancianos gratis. También podría considerarse como un perfeccionamiento de mis habilidades médicas. Un día, conocí a un joven que vino a ver a un médico en el parque. Llevaba una máscara blanca. Su cabello suelto le caía casualmente sobre las cejas. Sus ojos color flor de durazno eran profundos como un estanque.
Ya no aguanto más. Ayúdenme a echar un vistazo. Le quité la máscara de golpe y lo vi pálido. Calculé que era hipoglucemia y rápidamente le metí un caramelo en la boca. Luego se recuperó lentamente. Después de recuperarse, me estuvo muy agradecido y me dijo que se llamaba Leo. Insistió en llevarme a cenar a casa y me dijo que su padre también era un excelente médico. Conozco a Leo. Es hijo del famoso experto Víctor. Sus habilidades médicas son excelentes. Y es extremadamente difícil conseguir una cita con él. En mi vida anterior, siempre quise ser su aprendiz. Pero siempre se negaba a verme. Todavía no me fui a casa con Leo. Después de todo, sería demasiado presuntuoso. Al ver que estaba a punto de llover, recogí mis cosas y me preparé para irme. Pero él me siguió. Entonces te invito a cenar solo. Por cierto, ¿qué haces aquí? ¿Vas a la universidad? Sí, ¿verdad? Soy de la universidad A, qué casualidad. También soy de la universidad A, sonrió radiante. Estuviste increíble hace un momento. Se notaba que tenía hipoglucemia a simple vista. Al principio no quería estudiar medicina. Pero ahora también voy a estudiarla. No le respondí porque vi a Nathan no muy lejos. Llevaba una bolsa de naranjas en la mano y nos miraba a Leo y a mí con ojos rojos. Caminó hacia nosotros paso a paso y dijo con voz ronca, Luna. ¿Ya no me quieres? Sé que tú también has vuelto. Pero ¿puedes escuchar mi explicación? ¿Es tu novio?, preguntó Leo de repente a mi lado. No. Le respondí y le dejé mi información de contacto. Me debes esta comida por ahora. Agendemos una cita la próxima vez. Todavía tengo algo que hacer hoy. Leo se fue. Y solo quedamos Nathan y yo. ¿Es el nuevo novio que encontraste? La voz de Nathan sonaba un poco triste. ¿Tiene algo que ver contigo? Me dio total indiferencia. Claro que sí. Eres mi esposa. Hemos estado juntos casi toda la vida. Y nadie te ama más que yo. Me agarró la mano. Luna. Sé que estás enojada conmigo por Grace. Escúchame. Me acerqué a ella a propósito para vengarme de ella. Lo aparté de nuevo. Tus asuntos no tienen nada que ver conmigo. Quería irme. Pero él me siguió de nuevo. Está bien. Está bien. No importa si no quieres escuchar mis asuntos. También compré las naranjas que te gusta comer. Llévalas a casa. Miré las naranjas que tenía en la mano. Todos eran redondos y regordetes. Y era evidente que se había tomado la molestia de recogerlos. Nathan. ¿Solo recuerdas que me gusta comer naranjas? Se quedó atónito. Continué. También me gusta comer durianes. Uvas. Y arándanos. Pero recuerda que me gusta comer naranjas. No me entiendes nada. Y no me amas nada. La única persona en tu corazón es Grace. No. Eso no es verdad. Realmente me malinterpretaste. Me arrepentí después de matarte a ti y a nuestra hija. En cuanto lo oí mencionar a nuestra hija, mi ira se encendió de inmediato. Bofetada. No pude evitar darle una bofetada fuerte. Fuera. Quítate de mi vista ahora mismo. No tienes derecho a mencionarme a nuestra hija. Qué feliz estaba nuestra hija ese día. Cuando vio regresar a su padre, estaba deseando compartir con él la noticia de que la habían admitido en una buena universidad y quería darle una sorpresa. Iba a decírselo después de cenar. Pero después de cenar, nos prendió fuego y nos mató. Él era el desalmado. El de sangre fría. Y ahora es el quien se arrepiente. De verdad que me parece repugnante. Me di la vuelta y me fui. Volví a la casa donde alquilé. De noche. Volví a soñar con mi hija. Lloraba y me pedía que la vengara. Su sueño aún no se había cumplido. Me incorporé en la cama y miré la luna llena que colgaba fuera de la ventana. No te preocupes. Mamá te vengará.
Ninguno de ellos podrá escapar. Pronto dejó escapar un suspiro. Llegó el día del inicio del curso escolar. Y Nathan también vino. Lo más importante. En esta vida. Grace no se fue al extranjero y también vino a la universidad. Resulta que me beneficia. Encontré mi clase. En cuanto entré, vi a Grace dándole una taza de té con leche a Nathan. Nathan, este es tu favorito. Me acerqué a ti. Gracias. Grace. Nathan sonrió y lo tomó. Pero su sonrisa se congeló al verme. Luna. Lo ignoré y busqué un asiento en la última fila y me senté. Al rato, Leo también vino. De verdad iba a estudiar a Metis y, tal como dijo antes Luna. Entró corriendo con una sonrisa. Por fin tengo la oportunidad de invitarte a cenar. Le sonreí y le dije, vamos a comer al asador más famoso de la universidad a esta noche. En cuanto dije esto, noté que la cara de Nathan se puso negra. Grace también me miró. Y un destello de odio brilló en sus ojos. Por la noche Leo y yo fuimos temprano a ese restaurante occidental. Compartió conmigo con alegría las cosas interesantes que sucedieron hoy en la escuela. También me dijo que su padre se enteró de que lo había salvado y quería verme cuando tuviera tiempo. Pero decliné amablemente. Después de cenar, nos separamos y nos fuimos a casa, respectivamente. A esa hora, Nathan salió corriendo de repente y me abrazó fuerte. Luna. No puedes cenar con otros. Eres mi mujer. Su voz estaba llena de una obsesión enfermiza. Lo aparté. Piérdete. No tengo nada que ver contigo. Todo eso es cosa del pasado. Después de decir esto, vi una figura escondida detrás de un coche no muy lejos. Reí para mis adentros. El pez mordió el anzuelo. En ese momento el taxi que llamé ya había llegado. Y entré sin dudarlo. Y Nathan me persiguió frenéticamente. Es una lástima que haga lo que haga ahora, no importa. Ya no me conmoverá. Al día siguiente fue la ceremonia de bienvenida de los estudiantes de primer año. El director pronunció un discurso apasionado en el escenario. Estudiantes. Ya que están aquí, concéntrense en sus estudios con tranquilidad. No solo hemos invitado a excelentes profesores para que les enseñen en el futuro. También hemos invitado al experto médico Víctor, quien les dará hoy su primera lección de medicina. Leo me empujó a mi lado y parecía orgulloso. Ese es mi papá. Luna, lo siento. Si necesitas clases particulares, dímelo cuando quieras. Le pediré a mi papá que te enseñe. Escuchen atentamente lo que dice el director. En cuanto terminé de hablar, el director le pidió a Grace que diera un discurso en el escenario como representante de los estudiantes de primer año. Llevaba un vestido precioso. Tenía un maquillaje delicado. Y me miró entre el público con orgullo. Esto fue una provocación. En mi vida anterior, la vi con esa mirada más de una vez. En ese momento cuando Nathan no estaba, ella inmediatamente dejó de sonreír y me miró con esa misma mirada. Nathan siempre me ha amado en su corazón. Fue solo porque me fui al extranjero en aquel entonces que nos separamos. Ahora que he vuelto. Dijo que quiere casarse conmigo. Somos verdaderos amantes. Hoy es el día en que los alumnos de primer año empiezan la escuela. Preparé una presentación para dar un discurso a todos. Volviendo en mí, Grace ya había hablado en el escenario. Se dio la vuelta. Sacó el control remoto. Y encendió la pantalla gigante que estaba detrás de ella. Al segundo siguiente apareció un vídeo indecente de ella y el subdirector de nuestra escuela. Cariño. Mientras me sirvas bien, me aseguraré de que entres a la universidad AUM. Bueno. De repente. Todo el público estaba alborotado. Grace palideció. Gritó y quiso apagar la pantalla. Pero estaba nerviosa. El control remoto cayó al suelo. Todos empezaron a sacar sus teléfonos para tomar fotos y a comentarlo. ¡Qué maravilla! La universidad es una institución de prestigio de primera clase. Sin embargo, también tiene reglas tácitas.
¿Acaso eso no significa que es injusto para nosotros, los estudiantes que nos esforzamos mucho para entrar? Sí, ellos también lo habían hecho. La escuela tiene que darnos una explicación. No tomen fotos. No tomen fotos. Grace se cubrió la cara con las manos. En ese momento parecía extremadamente avergonzada. Subí al escenario inmediatamente y amablemente me quité el abrigo y se lo puse. Cariño, ¿tú te sientes peor que sorda con este sentimiento?, dije en voz muy baja. Y de repente levantó la cabeza. ¿Tú también volviste? Me reí. ¿Te acabas de dar cuenta? Idiota. Levantó la mano y me dio una bofetada. Perra. Tenía los ojos rojos, estudiante Grace. Estoy aquí para ayudarte. ¿Por qué me golpeaste? Grace. ¿Estás loca? Hay tanta gente aquí. ¿Y realmente te atreviste a hacerlo? Leo fue el primero en levantarse y hablar. No muy lejos de él estaba Nathan, quien simplemente observaba en silencio y no reaccionaba en absoluto. ¿Acaso pensaba que la mujer que amaba tanto haría algo así en privado? Grace estaba extremadamente inestable. Y los guardias de seguridad de la escuela se la llevaron. Me enviaron a la enfermería para que me revisaran la herida en la cara. Como el médico de la enfermería estaba de baja hoy, Víctor vino a examinarme. Tenía 50 y tantos años. Llevaba unas gafas con montura dorada. Y parecía muy serio. En mi vida anterior, lo conocí una vez. Dio una clase abierta en la universidad. Y fui a escucharlo. Y fui a buscarlo después de clase. A esa hora. Le pedí que me aceptara como aprendiz. Me dijo, te conozco. Eres muy capaz. Pero tienes demasiadas cargas. No puedo aceptar a alguien como tú como mi aprendiz. La carga que mencionó era Nathan. Porque después de que Nat y yo saliéramos a cuidar de Grace y su hijo, Víctor vino a buscarme de nuevo. Hace muchos años, cuando viajaba al extranjero y me alojaba en un hotel, conocí a tu marido. Estaba abrazando a una mujer. Bueno. Después de verlo irse. De repente me cubrieron la boca y la nariz. Y luego me desmayé. Cuando desperté, estaba atado en un almacén abandonado. La persona frente a mí era Grace. Después de varios años sin verla. Había envejecido mucho. Tenía las mejillas muy hundidas. Y parecía una momia. Me agarró la cara y se llenó de ira. Podría haber tenido una buena vida en esta vida. Pero tú lo arruinaste todo para mí. Te has arruinado. La miré con voz fría. Grace. Si yo fuera tú, no tendría una aventura con el vicepresidente de la universidad A. Y no confiaría en los hombres para asegurar mi futuro. Quienes hemos renacido hemos recibido una nueva oportunidad en la vida y podríamos haber hecho muchas cosas. Pero decidiste degenerar otra vez. ¿Qué sabes tú? Me dio una bofetada fuerte. Tenía mis razones para hacerlo. No tienes derecho a juzgarme. Me zumbaban los oídos por la bofetada. Grace ya había sacado un cuchillo y me miraba con una mirada fría y siniestra. Quieres hacer una maestría y convertirte en un excelente médico. ¿Verdad? Voy a destruir todo lo que tienes ahora mismo. Luna. Todo por lo que has trabajado duro se va a destruir ahora. ¿De verdad te sientes mal? Me has arruinado. Y yo te voy a arruinar a ti también. Estaba a punto de apuñalarla con el cuchillo. Pero de repente apareció una figura y se lo arrebató. Era Nathan. En ese momento sostenía el cuchillo y su rostro estaba lleno de frialdad. Gracia. Has hecho tantas cosas malas. ¿No vas a despertar todavía? Cuando Grace lo vio, corrió a golpearlo. Bestia. Sé que fuiste tú quien me envió al manicomio. ¿Verdad? Y hasta dejaste que esa gente de ahí me intimidara. ¿Acaso eres humano? ¿No sientes pena por mí? El niño que llevo en el vientre también es tuyo. En lugar de vengarte de quienes me hicieron daño, te estás vengando de mí. Nathan la pateó. ¿Cómo te atreves a decir esas cosas?
Ya sabía en mi vida anterior que la niña no era mía. Y fui yo quien te mató cuando te mataron en aquel entonces. Al oír esto, Grace palideció. Tú también has vuelto. Sí, me hicieron una infosobransección. El niño no es tuyo. Es del vicepresidente. Pensé que podría engañarte otra vez y hacerte responsable de mí. Pero no esperaba que ya lo supieras. Mientras hablaba, sus ojos se pusieron rojos. En mi vida anterior, tuve una aventura con el vicepresidente por dinero. Y en esta vida. Todavía lo hice por dinero. Ella me miró. Luna. ¿De verdad me equivoco? ¿De verdad dijiste que no debería confiar en los hombres? En ese momento. Su rostro se ensombreció de repente. Entonces muramos todos y comencemos de nuevo. De repente se abrió la ropa. Reveló una bomba dentro. Y encendió la mecha. Nathan corrió hacia mí a toda prisa. Pero la bomba no explotó. En cambio, se oyó el sonido de una sirena de policía. No. Es imposible. El rostro de Luna estaba lleno de incredulidad. Me reí. ¿Pensabas que después de matarme a mí y a mi hija, te dejaría quedar mal delante de toda la escuela y punto? Ya sabía que te escapaste del manicomio y que me has estado siguiendo. También sabía que querías destruirme. Así que, por casualidad, llamé a la policía con antelación y, por cierto, reemplacé la bomba. Pasarás el resto de tu vida en prisión. No. Soltó un grito desesperado y sacó otro cuchillo para venir a matarme. Pero Nathan se paró frente a mí. Y el cuchillo se le clavó en el estómago. Más tarde Grace fue condenada a cadena perpetua. Y Nathan se recuperaba en el hospital. Lo visité una vez. Estaba pálido en la cama del hospital. Luna. ¿Podemos volver a ser como antes? De verdad. De verdad sé que me equivoqué. Lo miré con frialdad. No pienses que solo porque me quitaste un cuchillo. Ablandaré mi corazón. Nathan, te lo digo, nunca te lo perdonaré. Por el resto de tus días, solo te lamentarás y te lamentarás. Me fui al extranjero a estudiar una maestría. Durante mi época universitaria, seguí investigando enfermedades difíciles y complejas, con la esperanza de brindar esperanza a más pacientes. 3 años después, empecé a trabajar en un hospital muy famoso. Con la experiencia de mi vida anterior y habiendo adquirido muchos conocimientos nuevos en esta. En tan solo 2 años me convertí en un verdadero milagro en el campo de la medicina y en un experto. Todos los pacientes que atendí se recuperaron. Es más, incluso salvé a un paciente con cáncer cerebral. En ese momento, Leo también vino a trabajar a mi hospital. Llevaba una bata blanca y me sonrió. Diciendo, te dije que nos encontraríamos en la cima. En cuanto a Nathan, mis compañeros me contaron a lo largo de los años que sufría de depresión severa y que había estado recibiendo tratamiento en el hospital. Pero siempre intentaba suicidarse. Y sus padres solo podían cuidarlo todo el tiempo. Más tarde, cuando iba a regresar a mi país natal para visitar a mis padres, recibí su llamada. Por teléfono. Su voz se fue a la deriva en el viento. Luna. Han pasado 5 años. Y aún no puedo dejarte ir. Tengo sueños todas las noches. Sueño con lo feliz que era nuestra familia de 3 en la vida anterior. En ese momento su voz se ahogó. Ojalá. Si tan solo no hubiera hecho esas cosas mal. Cuando Grace vino a mí con el niño, debería haberme hecho una prueba de paternidad. Entonces podría haberlo descubierto todo. Y nuestra familia no se habría desgarrado. Nathan. Lo llamé suavemente. ¿Sabes? Escuché de otros que un día después de casarnos. Te vieron en un hotel. Abrazando a una mujer. Incluso si hubieras descubierto que el hijo de Grace no era tuyo. Aún así, habrías sido infiel después. Después de todo, ya había sido infiel antes. Mis palabras lo dejaron atónito. Probablemente no esperaba que supiera estas cosas. Nathan. Cuando me enteré de esto ni siquiera pensé en divorciarme,
porque pensé que después de tantos años conmigo, aún debía sentir algo por mí. Pero después no dudaron en prender fuego y matarnos a mí y a nuestra hija. Lo siento. Empezó a llorar. Llorando muchísimo. Parecía que se arrepentía profundamente de haber hecho esas cosas. Luna. Si me das otra oportunidad, definitivamente no volveré a hacer trampa. ¿Puedes venir a tratarme? Ya eres un experto. Si no vienes, moriré. Me reí. ¿Quién te crees que eres? ¿Crees que puedes amenazarme? Ya lo sabes, ya lo sabes. Mi mayor deseo en esta vida es que tú y Grace mueran. Después de decir eso, colgué el teléfono. Una hora después, vi en internet la noticia de que alguien se había suicidado saltando de un edificio. Fue Nathan quien murió. Incluso me dejó un mensaje de WeChat. Siempre recordaré que te gustaba comer naranjas. Pero después ya no te gustaban. Luna. Por fin entiendo que nadie se queda en el mismo sitio esperando a alguien para siempre. Es una lástima que un médico tan talentoso como usted esté con un hombre tan meticuloso. También me dijo que siempre había estado buscando un aprendiz adecuado. Después de todos estos años. Él solo pensaba que yo era la adecuada. Pero cuando descubrió que mi familia era imperfecta, creyó que era inútil y que no podía concentrarme en estudiar medicina. No tienes heridas graves. Es solo una herida superficial. Víctor me ayudó a limpiar con yodo para desinfectar. Ah. Por cierto. Mi hijo me contó que atendiste a ancianos gratis durante la clase de par y que una vez lo ayudaste sin querer. Asentí. Sí. Pero acabas de empezar la universidad. ¿Cómo sabes de medicina? Lo pensé un rato y encontré una excusa casualmente. Ya lo había aprendido antes. Asintió con satisfacción. No está mal. ¿Te gustaría ser mi aprendiz? Claro. Respondí sin dudarlo. Estudiaré mucho. Maestro. Se rió. Te acercaste a mi hijo a propósito para que me fijara en ti. ¿Verdad? Un experto es un experto. Es muy inteligente. Puse un puesto cerca de su casa a propósito. Además descubrí que Leo suele correr por allí y tiene hipoglucemia. Así que pensé en arriesgarme y acercarme a él. Las primeras veces no accedí a ir a su casa porque quería despertar la curiosidad de Víctor. Quería que tomara la iniciativa de conocerme. Si no me equivoco, vino a la escuela hoy por mí. Después de que Víctor se rió, llegó Nathan. Tenía la mirada apagada. Luna. Hoy te vengaste de Grace a propósito. ¿Verdad? ¿Y qué si lo hice? Ya que las cosas habían llegado a este punto. Ya no quise ocultarlo más y simplemente lo confesé. Habiendo muerto una vez, no le tengo miedo a nada. ¿Y me odias? Claro que sí. Después de renacer. Soñé a menudo cuando me quemaron en mi vida anterior. No entendía cómo. Después de pasar la mayor parte de nuestras vidas juntos, día y noche y tener a su propia hija, ¿podría tener el valor para hacerlo? Con un golpe sordo. Se arrodilló en el suelo. Con la voz temblorosa. Lo siento. No sé cómo explicártelo. Pero te mostraré mi compensación. Expulsaron a Grace de la escuela. Y el subdirector también fue despedido. El incidente se propagó rápidamente por internet. Además del incidente de Grace golpeándome. Todos decían que debía tener una enfermedad mental. También la llamaban perra y decían que no se valoraba a sí misma a tan corta edad. En definitiva. Estaba completamente arruinada. De hecho. Al principio quería arruinarme. Cuando Leo me invitó a cenar ese día, noté que algo le pasaba en los ojos. Y supuse que ella también había renacido. Así que acepté cenar con Leo solo para ponerla a prueba. Después de clase. La seguí a escondidas. La vi en un callejón junto a la puerta de la escuela, dándole dinero a un hombre. Quiero que le tomes fotos a Luna en secreto en el restaurante occidental. Quiero que todos vean en la ceremonia de primer año cómo coquetea con el hijo del experto Víctor.
En ese momento, estará completamente arruinada. Nathan solo me amará a mí. ¡Qué persona tan inteligente! Pero definitivamente no habría pensado que lo primero que hice después de renacer fue buscar a alguien que la siguiera e investigara. Porque según la edad de esa hija ilegítima y la vida anterior, probablemente estaba embarazada. Quería tomar pruebas de sus juegos con Nathan y luego contárselo a sus padres. Los padres de Nathan son extremadamente estrictos con él y jamás le permitirían jugar así fuera. Pero los planes no pueden adaptarse a los cambios. Mi gente descubrió que tenía una aventura con el subdirector de la universidad. Me di cuenta de inmediato. Resultó que el hijo ilegítimo y la vida anterior no eran de Nathan, sino del subdirector. Después de mi muerte en la vida anterior, Nathan debió enterarse de esto. Por eso me ha estado persiguiendo frenéticamente en esta vida. Pero no lo entiendo. ¿No planeaba Grace irse al extranjero en aquel entonces? ¿Por qué coqueteó con el subdirector? En cuanto a la razón por la que no se fue al extranjero en esta vida, probablemente fue porque Nathan se convertiría en un rico director ejecutivo en el futuro. Así que quería estar con él desde pequeño y disfrutar de una buena vida después. Después de este incidente, Nathan ya no vino a molestarme. Pude estudiar mucho con tranquilidad. Y cada fin de semana iba a casa de Leo y estudiaba seriamente con Víctor. En esta vida, no tengo cargas ni preocupaciones. Por fin pude cumplir mi sueño y convertirme en un excelente médico. Leo también estudió mucho y progresó rápidamente. Pronto, lo siento. Pasó el primer semestre. Y llegó el momento de empezar el segundo. Grace regresó. Y la subdirectora estaba en la cárcel. Denunció el incidente a la policía, diciendo que el subdirector la había obligado. Así que lo había hecho. En cuanto a la universidad, ella sí quería entrar. Se quedó confundida por un momento y dijo esas cosas. Pero sus notas también eran lo suficientemente buenas como para entrar a la universidad. Era una persona realmente difícil de tratar. Nathan estaba con ella. Y los dos se mostraban cariñosos todos los días. Un día, Grace vino al aula a buscarme. Se tocó la barriga con una expresión de orgullo en el rostro. Ya tengo el hijo de Nathan. Dijo que se hará cargo de mí. Y nos casaremos después de graduarnos, Luna. ¿Y qué si renacieras? Sigue siendo mío. ¡Qué ridículo! De verdad creía que todos eran como ella. Volvía solo por un hombre y para encontrar un patrocinador adinerado. Parecía no saber que la única persona en la que se puede confiar es en uno mismo. Con los recuerdos de la vida anterior y las enseñanzas de Víctor, mis habilidades médicas mejoraron rápidamente. Aunque era estudiante de primer año, estaba completamente calificado para participar en la competencia de habilidades médicas. Así que me inscribí. Si ganara el primer premio, podría darle más brillo a mi currículum. Y también recibiría una bonificación considerable. Así tendría suficiente dinero para estudiar una maestría en el extranjero en el futuro. Antes de la competencia, Nathan vino a verme una vez. Esta vez, me compró Durian S. Luna. Sé que lo siento por ti. No sé cómo compensarte. Pero solo puedo hacerlo a mi manera. No te preocupes. Céntrate en la competencia. Te ayudaré a lidiar con esa gente molesta. Seguía sin aceptar su regalo. Porque nunca pensé en perdonarlo. Al poco tiempo mi hija perdió a Sari. Llegó el día de la competición. Y Leo me envió allí. Todo salió a la perfección. Y mi competencia también salió bien. Gané el primer premio. Al mismo tiempo, me enteré de que Grace sufrió un aborto espontáneo. Originalmente quería venir hoy al lugar de la competencia. Pero estaba de camino. Una mujer la detuvo y la golpeó brutalmente. Y perdió al bebé. Esa mujer era la esposa del subdirector. No sé quién le informó que el bebé en el vientre de Grace era del subdirector. Originalmente le guardaba rencor porque Grace tenía una aventura con su esposo. En cuanto escuchó la noticia, inmediatamente fue y golpeó a Grace. Grace sufrió un aborto espontáneo y una hemorragia grave a causa de esto, y casi muere.
Afortunadamente, tras haber cumplido, le extirparon el útero a tiempo y se salvó. Después de mi regreso, Víctor y Leo estaban celebrando por mí. Leo dijo: Luna, eres realmente increíble, dijo Víctor. Eres mi discípulo más destacado. Creo que seguirás ascendiendo cada vez más. Me sentí muy feliz y contento de que así fuera en esta vida. Me ayudé a perseguir mi sueño. Con el paso del tiempo estudiaba con ahínco todos los días y recibí muchas becas durante mi época escolar. Y Nathan no venía a la escuela con frecuencia. Solo me enviaba mensajes todos los días. Dijo que me dejaría ver su compensación. Sabía que solo me estaba ayudando a vengarme de Grace. Pero hiciera lo que hiciera, mi hija y yo jamás podríamos volver a ser como éramos. En medio, me enteré de que Grace se había vuelto loca por razones desconocidas y la habían internado en un hospital psiquiátrico. Ese mismo día, Nathan vino a verme. En ese momento estaba cenando con Leo fuera de la escuela y hablando de ir al extranjero a estudiar una maestría. Cuando vi a Nathan, dejé de sonreír. Caminó hacia mí paso a paso. Luna, ¿lo viste? Envié a Grace al hospital psiquiátrico. Perdóname. Volvamos a estar juntos y tengamos otra hija. Lo siento. Ya tengo novio. Tomé la mano de Leo y lo miré con miedo. Es más rico que tú. Tiene más talento que tú. Y más guapo que tú. Y lo más importante, no fuma. Beber. O jugar a las cartas. Y solo tiene ojos para mí. Nathan, por supuesto, entendió lo que quise decir. En su vida anterior fumaba. Bebía, exigía un sueldo bajo. Y jugaba a las cartas. Y no tenía tiempo para acompañarnos a mí y a nuestra hija. Nathan, ya terminamos. Deberías irte. En cuanto dije esto, pareció profundamente conmocionado. Retrocedió varios pasos, abatido, y sonrió con amargura. Ya lo sé. Ya sabía que me perdonarías. Después de que se fue. Solté rápidamente la mano de Leo. Lo siento. Su rostro se puso ligeramente rojo. No importa. En realidad, yo también. Todavía tengo algo que hacer. Así que me voy a casa primero. Me levanté rápidamente y me fui. Sabía que Leo sentía algo por mí. Pero en esta vida, de verdad no quiero involucrarme en una relación. En un abrir y cerrar de ojos. Llegó la hora de la graduación. En esta vida. Aunque Nathan y yo seguíamos en la misma escuela, por suerte, ya no me concentré en perseguirlo. En cambio, estudié con ahínco conocimientos médicos. Y él seguía insistiendo en mí. Pero lo rechacé cada vez. Lo perseguí durante 10 años a su sombra. Esta vez. Ahora le toca a él experimentar lo que yo sentí. Al mismo tiempo, también recibí la notificación de admisión de una escuela extranjera. Sí. Cumplí mi deseo. Aprobé el examen de ingreso a Pistagridate. El día que iba a viajar al extranjero, compré muchos regalos para visitar a Víctor. Gracias. Maestro. Gracias por sus enseñanzas a lo largo de los años. Sin duda, seré un excelente médico en el futuro y me esforzaré por ser como usted y convertirme en un milagro en el campo de la medicina. Me abrazó con una sonrisa. Luna. Le dije que no juzgaría mal a la gente. Creo en ti. Sin duda te convertirás en una mejor persona. Leo también hizo el examen de admisión de Pistagridate conmigo y se iba al extranjero. Pero no al mismo país. Por la tarde tomamos un coche hasta el aeropuerto para despedirnos. Me abrazó. Y había lágrimas en sus ojos. Luna. Eres excelente e independiente. Estar a tu lado siempre me hace sentir inferior. Quiero estudiar más. Y algún día nos veremos en la cima.